Damos gracias al Señor porque nos brinda la oportunidad de poder estar nuevamente realizando un breve comentario referente a la lección de la escuela dominical para hoy domingo 31 de mayo del año 2020. El título de la lección es Símbolos en la Biblia y tenemos la lectura bíblica en 2 de Pedro 1, verso 19, la que vamos a leer en esta hora y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Seguimos hablando de lo que es la importancia de la palabra de Dios y de la Sagrada Escritura, lo que en ella hay, ¿no es cierto? Hablábamos la semana pasada que tenía que estar escrita en ahora, ¿eh? En nuestros corazones o en los corazones, y hoy día vamos a hablar de la simbología o los símbolos en la Biblia. Nos encontramos, primero vamos a hacer un pequeño análisis de los versos leídos como la lectura bíblica, ¿no es cierto?, en 2 de Pedro 2, 1, 19. En la expresión tenemos también la palabra profética más segura. Creo que la experiencia de Pedro en la transfiguración fue increíble. Y más aún esa experiencia personal que tuvo Pedro nos ha dado un testimonio muy especial de la palabra de Dios acerca de quién es Jesús. El cumplimiento de la palabra profética más segura es ciertamente el testimonio confiable de la verdad de las Escrituras. Entonces, lo que el apóstol escribe, ¿no es cierto?, creo que es una transmisión muy importante de la palabra del Señor. Ahora, ¿a la cual hacéis bien en estar adentro? Bueno, creo que es importante en cada uno de nosotros poder entender que como hijos de Dios debemos estar atentos a la palabra del Señor. Cuando tenemos un testimonio, cuando Dios ha obrado en nuestras vidas, debemos considerar la palabra del Señor como el testimonio profético de Jesús, ¿no es cierto?, haciendo bien a nuestras vidas. Hay acciones, hay realidades en las cuales nosotros nos vemos fortalecidos en el cumplimiento de la palabra de Dios porque el Mesías, nuestro Señor Jesús, cumplió todo aquello a la perfección. Entonces, en esa realidad, creo que tenemos la oportunidad nosotros de poder entender la palabra del Señor y que es una luz como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Ah? Y Pedro con razón puede decir que la palabra es segura y que es una antorcha que alumbra. Es algo a lo cual nos debemos aferrar a esa luz que nos da la palabra del Señor hasta que, bueno, el día esclarezca o aclarezca y nuestro Señor Jesús regrese. Símbolos en la Biblia. Bueno, nos encontramos, hermanos, en la Sagrada Escritura y en la lección del día de hoy, que la sola imagen vale más que todo un discurso y su fuerza es mayor que la realidad humana, o la realidad misma. El símbolo apunta caminos, abre perspectivas, explica la existencia sin definirla. En la Biblia, Dios se encarna en las situaciones humanas, adaptándose a la condición de su pueblo para comunicarse, considerando las posibilidades de comprensión. El Espíritu Santo es el instrumento por excelencia, pero en la Sagrada Escritura están presentes los símbolos. Tenemos la parábola, que designa una forma literaria que consiste en un relato figurado del cual, por analogía o semejanza, se deriva una enseñanza relativa a un tema que no es explícito. Es, en esencia, un relato simbólico o una comparación basada en una observación verosímil. También tenemos las parábolas. El diccionario dice que las parábolas, ¿no es cierto?, en los proverbios, esa es la que nos correspondía ahora, proverbios. El proverbio es una expresión, según el diccionario, de pocas palabras y se tornó popular con la finalidad de transmitir un pensamiento, enseñanza o consejo moral. Los sinónimos de proverbios son máximas, adagios, sentencias, dichos, aforismos, refranes, morales, entre otros. Y el otro aspecto que destaca la palabra del Señor tenemos en los símbolos bíblicos, ¿no es cierto?, que se usan la parábola, los proverbios y las ilustraciones. La ilustración es la acción y efecto de ilustrar, es decir, dibujar, adornar, colocar un símbolo. El término permite nombrar al dibujo, estampado o grabado que adorna, documenta o decora un libro. Por ejemplo, se puede tomar
algo, ¿no es cierto? Este libro tiene una bonita ilustración de un paisaje abstracto. Las ilustraciones de mi última novela, dice un autor por ahí, fueron realizadas por una artista francesa. Entonces eso es ilustración. En cuanto a los símbolos en la Biblia, ¿no es cierto?, nos encontramos con expresiones tan importantes y tan especiales como, por ejemplo, tenemos la expresión "He aquí el Cordero de Dios". Es símbolo que atraviesa la Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La doctrina cristiana sostiene que el Hijo de Dios, Jesucristo, escogió sufrir la crucifixión en el Calvario como un signo de su total obediencia a la voluntad de su Padre, como un agente y servidor. Ese, uno de los principales símbolos en la Biblia es el Cordero de Dios. Lámpara. Bueno, simbólicamente alumbra nuestro camino en el tránsito hacia nuestro presente como futuro. La lámpara, símbolo de la presencia divina, tú eres Yahvé, mi lámpara, según de Samuel, ¿no es cierto?, nos expresa aquello. Con esta exclamación proclama el salmista que solo Dios puede dar luz y vida. Qué importante, hermanos. La palabra perfecta, destacando la sabiduría espiritual de la palabra, es decir, en la exposición de la palabra que alumbra, como también es advertencia a la hora de nuestras decisiones equivocadas. Es decir, nos muestra el camino en esas cosas, en esas acciones, en los engaños humanos y en las metas falsas que el hombre se pone. De pronto la palabra de Dios es la que le ilumina. El símbolo establece relación de identidad con una realidad abstracta, un pensamiento espiritual expresado o evocado el concepto real. Es decir, ya no es algo que no se conozca, sino que a la luz de la palabra del Señor nos alumbra el caminar. Bueno, el texto para memorizar el día de hoy es Hebreos 4, verso 12. Y aquí afianza lo que ya estamos hablando, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué bonito verso, Hebreos 4:12, para que lo memorice de esta lección del día de hoy que estamos hablando, los símbolos en la Biblia. Ciertamente algo importante, algo especial. La palabra de Dios viva y eficaz, que penetra, que acciona, que mueve y llega hasta lo profundo del alma, del espíritu, y discierne esos pensamientos y aclara las intenciones del corazón, como ya hemos hablado, que es lámpara, que ilumina, que acciona. Qué importante, hermano. Bueno, vamos a ver algunos símbolos en la Sagrada Escritura que, ¿no es cierto?, tomando el primer subtítulo ya, el martillo, ¿no es cierto? Es un instrumento de metal requerido de hojas de metal y madera. Es un símil que expresa la palabra. Tiene solidez, es firme, es para quebrantar las piedras. Alude al corazón del hombre desobediente y quebrantado por el golpe. Ese es el martillo, para que pueda accionar, para que ciertamente venga una reprensión. Es también figura irresistible. No vuelve vacía porque la palabra salió de la boca de Dios y hará como Él quiera. Es decir, no vuelve vacía. Luego está la espada de justicia. Este es un instrumento, ¿no es cierto?, de la justicia de Dios. En el huerto del Edén, la espada encendida que se agitaba en todos los lados a fin de guardar el camino del árbol de la vida era la espada de Jehová, que separaba la verdad de la mentira, la luz de la oscuridad, la justicia del pecado. La espada de justicia es el instrumento de la justicia de Dios, es decir, aparta al hombre de todas estas cosas y lo defiende. Bueno, hemos citado que en el huerto del Edén cumplía una función bien interesante. Luego de el pecado del hombre, queda allí puesta esa espada para separar al hombre de ese lugar. Vamos a ver referencias ahora que en el día de hoy tenemos, ¿no es cierto?, las cuales son algunas referencias que el expositor los trae, ¿no es cierto?, y que nosotros podríamos analizar en esta hora, en que ciertamente nos muestra símbolos bíblicos. Tenemos acá Josué 6:21, ¿no es cierto?, y dice: y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Resulta un tanto fuerte este verso, pero viene una acción en una ordenanza de Dios, en la realidad que se vivía en aquel tiempo, y la espada era la que rompía todo aquello. Ezequiel 21:3, la otra referencia, dice: dirás a la tierra de Israel, el verso allí señalado, así ha dicho Jehová: he aquí yo estoy contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y cortaré de ti al justo y al impío. Ahí está, actuando la palabra de Dios, la espada de justicia. Duro suena leerlo en el contexto que estamos analizando, pero yo le invito a que usted pueda leer ese capítulo 21 para que usted se dé cuenta por qué hay esta profecía referente al pueblo de Dios. Génesis 3:24.
acciona, ¿no es cierto?, o menciona, perdón, lo que ya hemos señalado en relación a el huerto del Edén. Dice, yo pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, el hombre con su pecado perdió esa oportunidad de poder ser parte o permanente parte de la bendición de Dios allí en el Edén. Vamos a ir viendo símbolos y su significado. Hay muchos, hay varios, pero dentro de lo que es el estudio del día de hoy, tenemos algunos de ellos en los cuales vamos a analizar, por cierto, brevemente, porque este es un comentario nada más del estudio, pero creo que usted puede descubrir muchos más. Espejo, refleja la mente de Dios y la condición del hombre. Tenemos también la semilla, plantada correctamente, dice que da fruto de vida y crece, la buena semilla. También está el agua. Sus propiedades son características, las conocemos hasta el día de hoy. Para limpiar, lo principal, para apagar la sed, para refrescar, es agua. Luego tenemos, y se menciona en la Biblia, otro símbolo, metales preciosos. Oro y plata son deseables y de gran valor para cada uno de nosotros. Tenemos también fuego, habilidad para juzgar. Lo principal que hace el fuego, purifica, consume. Está expresado también dentro de la Sagrada Escritura. Roca, Jesús de la roca. No amerita mayor comentario. Anillo significa autoridad. Tenemos otro símbolo, leche, alimento nutritivo. Tenemos frutos, hechos y obras del hombre, de la mujer que actúa, el fruto apacible de la gloria de Dios, la acción que nosotros podemos tener. La higuera, pueblo que debe dar fruto. Acuérdense ustedes que Jesús mismo allí tuvo una acción bien importante dentro de lo que era su ministerio, donde allí se produce un ejemplo muy importante con la higuera. Entonces la higuera que no tiene fruto, bueno, es cortada, pero el que da fruto, una higuera que da fruto, es el pueblo que bendice de parte de Dios su vida. El aceite, el Espíritu Santo, el que tenemos que tener todos. Miel, vida feliz. Ahí, bueno, usted lo liga tiro a un pensamiento de miel, vida feliz, algo dulce. Vino, pacto, doctrina, a los ojos discernimiento espiritual. Mire usted, qué importante ese símbolo. Lepra, claramente el pecado que está en el hombre, en la mujer. Ahora viene otro símbolo, pan. Diariamente necesitamos de la palabra de Dios, así como nuestro cuerpo físico necesita el pan de cada día, nosotros con el cuerpo espiritual, ¿no es cierto?, necesita la palabra de Dios. Se produce también de pronto escasez, hambre de la verdad, porque no hay palabra, porque no hay conocimiento, porque no hay acción. Es importante que nosotros tengamos esa hambre de la verdad. Piel, la justicia de Cristo, la bendición de Dios en cada uno de nosotros. Aquí vea usted una lista de algunos de los símbolos y sus significados que en la Biblia aparecen. Hay muchos más. Hay números también. Hay símbolos físicos. Hay animales que también se ocupan. Entonces, pero dentro del estudio del día de hoy, esta es la lista que se ha preparado como para que nosotros analicemos la palabra del Señor. Vamos a ver referencias. Inmediatamente vemos Santiago 23 al 25. Es un solo capítulo, por lo tanto, desde el verso 23 al 25 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Espejo, bueno, algo que nosotros conocemos, y ahí se considera que al mirarse allí se ve su rostro natural, pero ciertamente el hombre solo mira, ¿no es cierto?, y se considera a sí mismo y ve lo que él tiene, pero dice la palabra de los versos leídos, o el verso 25, que es de lo que estamos analizando aquí en Santiago, más el que mira atentamente a la perfecta ley, ya no lo que ve en el espejo, sino que la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¡Qué bendición! Creo que es una invitación muy especial para cada uno de nosotros a poder hacerlo. Primera de Pedro 1, verso 23, la otra referencia. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la invitación, es lo importante. Ya teniendo ya no simbología, ya no acciones que puedan ser ligadas a un sacrificio humano, todo lo demás, sino que a la simiente, hablábamos dentro de lo que es la semilla, decíamos que es plantada correctamente, da fruto de vida y crece.
Así debe ser la palabra de Dios en nosotros. Jeremías 23, verso 29. Aquí habla del símbolo de fuego. No lo hemos citado, pero esta referencia hace mención. ¿Qué es lo que hace el fuego? O lo mencionamos, me parece. Sí, hablábamos del fuego. Sí, habilidad para juzgar, purificar y consumir. ¿Qué es la palabra de Dios? Fuego. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Mire usted, purifica, rompe la palabra de Dios. ¿Ah? También en Jeremías, la última referencia, verso 9 de Jeremías 20, y dije, mire, este es un pensamiento humano, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Es decir, es más fuerte la palabra de Dios en el hombre, es más fuerte la palabra de Dios en aquel que ha recibido la bendición de Dios. Quiere apartarse, su pensamiento es apartarse, pero en el corazón, estando obrando la palabra de Dios, está ahí metido, ¿ah? En mis huesos, ahí a lo último está la palabra de Dios compenetrándose en el hombre, colocando, removiendo pensamientos, acciones que en su vida puede tener y en la cual ciertamente la palabra de Dios está imbuida. ¿Ah? El hombre piensa muchas cosas, pero Dios quiere actuar diferente en él. Vamos a ir concluyendo ya este breve comentario de la escuela dominical del día de hoy. Yo le invito para que usted, aparte de lo que estamos mencionando acá, pueda averiguar en la escritura y hágase una lista. ¿Qué otros símbolos puede encontrar? Ciertamente, las Sagradas Escrituras emplean parábolas, proverbios, símbolos y muchas ilustraciones tomadas de la vida diaria para permitirnos comprender mejor las profundas verdades divinas. En toda la Biblia hay un lenguaje simbólico. Cuando el Señor Jesús dijo a Nicodemo que era necesario nacer otra vez, es un símbolo. Él está usando el nacimiento natural como ilustración de una experiencia espiritual. Es decir, nosotros ahora, a la luz de las exhortaciones, a la luz de las predicaciones, sabemos lo que significa nacer otra vez. El mencionar aquí el Cordero de Dios será una expresión muy rara a quien no sepa que es la clave. ¿Ah? Desde el Génesis al Apocalipsis, un símbolo muy importante. El uso tan maravilloso de los números, ya lo mencionaba, y aquí vamos a brevemente hacer un pequeño comentario en relación a los números. Evidencia una clara inspiración divina de la Biblia. El significado del número está expresado en varias maneras. Por ejemplo, cada letra en el hebreo, en el idioma hebreo, y en el griego tiene un valor numérico, alfa, 1, beta, 2, etc. Y la suma o el producto de las letras en determinadas palabras guarda mucha relación con el valor de otras palabras y frases. Veamos, por ejemplo, el 5, el número 5, el cual está usado para mostrar la gracia de Dios frente a la debilidad del hombre. El contexto puede dar a la clave. David en su debilidad tomó 5 piedras del arroyo. ¿Ve usted? El número de palabras o frases en una serie puede ilustrar la idea fundamental. Hay 5 pasos en Lucas 15:20 y 5 señales de reconciliación en el capítulo 15, versos 22-23. Todo esto para decirnos de la gracia del Padre cuando el pródigo reconoció su condición verdadera. La frecuencia con que se usa alguna palabra suele ser significativa. 5 veces Juan llama al Espíritu del Consolador. 5 veces se lee de gran alegría, comenzando con el nacimiento de Juan el Bautista y terminando con el creyente en la presencia de Cristo. Y así tendríamos para un largo análisis de los símbolos de la palabra de Dios, pero del día de hoy es esta expresión o estas expresiones que hemos tomado, ¿no es cierto?, y que hemos visto de la palabra del Señor. Un breve resumen dentro de los evangelios de los símbolos, ¿no es cierto? En Mateo, Marcos, Lucas y Juan tenemos, por ejemplo, en Mateo el color púrpura, que nos habla del reino. Hay 21 parábolas, ya decíamos, ¿no es cierto?, qué es lo que eran las parábolas, ¿no es cierto? Hablábamos ciertamente de lo que era la expresión, ¿no es cierto?, de las parábolas en la definición que hacíamos en la primera parte. 20 milagros. Presenta a Cristo como el Rey poderoso, ¿ah?, como el Rey, el poderoso, el esposo de la casa, el león. Ese es Mateo, símbolos. Marcos utiliza el blanco, ¿ah?, enseguida. 8 parábolas, 19 milagros. Habla del siervo, el prosperado, el Señor, el buey. Ahí habla de un animal. ¿Ve usted? Ya lo decía. Hay tarea para usted para que pueda investigar los animales, las aves que hay dentro de la Sagrada Escritura. Estamos viendo aquí, dentro de los evangelios, los símbolos que se ocupan. Lucas ocupa el rojo, un hombre. 29 parábolas, 19 milagros. El hombre, el niño nacido, el hombre noble, la tórtola. ¿Mm? Y Juan finalmente habla del azul, la vida, del amor. ¿Ah? El libro de Juan es muy bonito
yo le invito a que lo pueda analizar también. Ninguna expresión, no hay ninguna parábola en Juan. Hay 8, menciona así 8 milagros. Habla del Hijo, el Hijo dado, del anfitrión, y toma como símbolo también el ave, el águila. Y finalmente también quisiéramos señalar, mis estimados hermanos, que nos parece trascendental que podamos hacer nuestra la expresión del verso importante, el verso 18 del Salmo 119. Abre mis ojos y miraré la maravilla de tu ley. Una invitación muy especial a buscar de Dios, a buscar de su gracia bendita. Que nuestro buen Dios y su Espíritu Santo abran nuestros ojos para ver claramente las riquezas infinitas de su palabra y continuar cultivando el conocimiento de Él y la obediencia puntual a la que nos ha llamado, a fin de ser mejores creyentes, para que el propósito de Dios en Cristo Jesús sea cumplido en nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, cada día tenemos la oportunidad de ser parte de la bendición de Dios en nuestras vidas y a través de esos símbolos que van forjando nuestra vida en Dios, tener esas victorias espirituales que son necesarias para un mayor fortalecimiento de Dios en nosotros, para que en cada accionar del diario vivir seamos guiados por su palabra y así, como sus hijos fieles, prepararnos para la maravillosa manifestación de su gloria. Así que, mis hermanos, la lección del día de hoy, en la cual hemos hablado de los símbolos en la Biblia, puede ser de bendición para cada una de nuestras vidas y ciertamente usted y yo podamos cada día aprender de su palabra. Yo le invito a que escudriñe la palabra del Señor, sigan las lecciones de la escuela dominical, está su expositor ahí a su mano, está su Biblia ahí a su mano, analice lo que la palabra de Dios le entrega. Que el Señor les bendiga, Dios bendiga el estudio de la palabra del día de hoy, ¿no es cierto?, la escuela dominical, y esperamos que el Señor en su gracia bendita nos siga fortaleciendo. Será hasta una nueva oportunidad.